Ecosistemas en el tiempo. A finales del Devónico y a lo largo del Carbonífero, la reingeniería de las plantas seguía en plena acción, y si bien ya habían alcanzado cierta altura, les faltaba seguir intrusionando en la atmósfera para llegar, como lo hacen hoy en día, grandes árboles que superan los 100 metros de altura. Entre ellos, las secuoyas de California, que llegan a los 130 metros o un poco más, así como algunos eucaliptos en Australia que tienen alturas semejantes. El hábito que algunas plantas desarrollaron durante el Silúrico Devónico para producir tallos horizontales continúa estando presente aún en el Carbonífero, en donde se ha documentado en algunos grupos que estos ejes con geotropismo positivo tienen en su parte distal una cubierta que recuerda a esa capa protectora de las raíces de las plantas actuales, la cofia. Desafortunadamente, no se ha podido ver el tejido o las células que lo componen, pero da la idea de que de alguna manera esos ejes adquirieron más características que recuerdan a la anatomía o morfología observada en las plantas actuales. Sin embargo, en ese tiempo y en esos grupos, los embriones siguen siendo unipolares, lo que quiere decir que todos los ejes surgían del meristemo apical, encargado de generar ejes que se dirigen hacia el sol, excepto estos especializados con geotropismo positivo. Pero lo importante es que las plantas van sumando características que cumplen con la definición de lo que llamamos raíces, aunque todavía no se encuentra el meristemo que las pudo producir. Por otro lado, en el grupo de las plantas con semillas del Carbonífero, sí se han encontrado raíces que comparten características con las plantas actuales, es decir, se desarrollan a partir de un meristemo subapical, tienen caliptra, desarrollan pelos absorbentes y su crecimiento muestra geotropismo positivo. Sin embargo, la anatomía de estos meristemos contrasta con la anatomía de los meristemos de las gimnospermas actuales, lo que evidencia que estas raíces tuvieron que continuar su evolución para avanzar al grado de desarrollo de las plantas que hoy nos acompañan. Las plantas se anclaron y lograron absorber agua y minerales. Aún diferenciaron una tubería que moviera agua de la litosfera a la copa de las plantas, pero las células que formaron esta tubería poco a poco cambiaron hasta llegar a ser otras células comparables con las traqueidas de las plantas actuales. Esto implica depositar una pared secundaria en la que la lignina fuera el elemento dominante. Esto se logra cuando las plantas son capaces también de tener hojas y por un lado se desarrollan las micrófilas que caracterizan al grupo de Lycophyta y por otro se distinguen las megáfilas que van a caracterizar a las Monilophyta y las plantas con semilla. Entonces hay que recordar que las primeras plantas sobre el continente tenían células con engrosamientos, pero sin pared secundaria, lo que sugiere que estaban vivas y tenían una forma distinta de mover el agua. Y solo al depositar la lignina, las células mueren y seguramente adoptaron un mecanismo parecido al de las plantas actuales para mover el agua, a través del fenómeno de tensocoeso-evaporotranspiración. Entre estos dos grupos de plantas, otros, las poliesporangiadas principalmente, tenían células con engrosamientos que recuerdan a los de las traqueidas verdaderas, pero contenían limitada lignina. El tejido vascular tiene conexión con la evolución de las hojas y de manera concisa podemos decir que las micrófilas están asociadas con plantas que no tienen médula, es decir, tienen protoesteles y por lo mismo no generan laguna foliar. Por su parte, las megáfilas son características de plantas con esteles que tienen médula y entonces están asociadas con plantas como las pteridofitas que tienen sifonoestele o sus variantes, o las plantas con semilla caracterizadas por sus eusteles y actinoesteles. Ante esta variación de los esteles no es de sorprender que haya más de un tipo de micrófilas y otro tanto de megáfilas, pero en este espacio no podemos explicar a todos. En el Devónico Carbonífero, nuevas adaptaciones como la raíz, hojas y semillas facilitaron a las plantas alcanzar de 2 a 5 o hasta 20 o 30 metros de altura. Lo hicieron a través de varios mecanismos, de los cuales ejemplificaremos 3. Dentro del grupo de las Monilophyta, hubieron plantas en el Carbonífero pérmico con grandes peciolos que se mantenían unidos a los tallos al caer la parte distal de las frondas, y la sucesión de peciolos les permitió aumentar la talla de las plantas. Ejemplos de esta adaptación las encontramos en las cladoxilales, hoy extintas.
Otras plantas como las Saroniaceae y las Medulaceae del Carbonífero aumentaron su talla trenzando tallos que se recargaban uno en el otro y rodeándose de raíces adventicias para fortalecer esta estructura basada en la colaboración de varias plantas. Así vencieron la limitante que tenían antes, ofrecieron nuevos ambientes metros arriba del sustrato y de alguna manera más cerca del sol. Otra estrategia fue la diferenciación de la madera que en las nuevas plantas que la generaron sirvió de soporte para superar el metro de altura y alcanzar hasta 20 o 30 metros. Sin embargo, dependiendo del grupo botánico, en este tiempo hubo una característica importante. La producción de madera tendió a ser poca relativamente comparada con la cantidad de corteza en las plantas que se reproducían por esporas, pero su volumen fue mayor en el grupo de las plantas con semilla. Al parejo de la evolución de las plantas, se generaron ecosistemas y variados paisajes sobre los continentes. A estas novedades habría que añadir que, para el Carbonífero, las estructuras reproductoras también habían sufrido una gran diversificación. Desde luego, seguían existiendo plantas que se reproducían por esporas, como aquellas del Silúrico devónico. Las había homospóricas. Algunos grupos avanzaron a ser heterospóricas y dentro de estas algunas llegaron a desarrollar lo que se llama heteroesporia extrema, en la cual en los megaesporangios se reduce el número de esporas funcionales a 1 y 3 abortivas. Alcanzando este nivel de organización, muchos esporangios fueron rodeados ya sea por ramas o por hojas y entonces en ese momento se puede considerar que muchos grupos de plantas intentaron formar estructuras semejantes a las semillas de las plantas actuales, pero solo un linaje diferenció a las plantas con semillas. Entonces, los bosques del Carbonífero, con base en estos procesos de reingeniería, cuentan ya con muchas adaptaciones que continúan caracterizando a las plantas actuales, pero las diferencias morfológicas y anatómicas de las raíces, hojas, tallos y semillas de las plantas en los diferentes momentos sugieren que los procesos biológicos alrededor de ellos también fueron cambiando a través del tiempo. Si se analizan con cautela a los órganos de las plantas y los procesos que les dieron origen, es claro que los bosques del Carbonífero fueron muy distintos a aquellos del Mesozoico y Cenozoico. Además, será obvio que las plantas alrededor de las zonas de transición de aquellos primeros momentos, que pudiéramos comparar con pantanos o lagunas costeras actuales, también fueron muy distintas morfológica y anatómicamente a las que crecen hoy en esos ambientes. Se aclara que poco a poco las plantas se fueron alejando de los mares, pantanos, lagos o lagunas, haciendo una mejor administración del agua para completar su ciclo de vida. Entenderemos que la vida a través del tiempo está llena de sorpresas, pero también nos queda claro que viajar a través del tiempo para conocer mundos distantes, distintos, únicos e irrepetibles es posible a través de la paleobiología, que en próximos capítulos nos describirá semejanzas y diferencias entre bosques del Paleozoico y Mesozoico.